Yo creo que Raúl Sor debe ser el analista internacional en Chile que más veces ha adelantado lo que va a pasar en el siguiente Congreso del Partido Comunista Chino. Porque me recuerdo por lo menos cada año, una o dos veces cada vez que pasa, tocamos el tema y después hay que ver si calzan las cosas y qué cosas se hacen. Pero cuéntanos de esta nueva oportunidad, Raúl. Hola, Fernando. Voy a hacer un vaticinio en el que no puedo fallar. Miércoles, realmente va a estar lleno de chinos el Congreso. No, el líder, el que va a emerger como el gran líder, presidente del partido, presidente de China, secretario general del partido y probablemente presidente de alguna de las comisiones más poderosas, como es actualmente la comisión militar. Ahí lo vemos, es Xi Jinping. ¿Otra vez? Es decir, no creo que en eso podamos tener ninguna sorpresa. O sea, se va a renovar, digamos, de nuevo. O sea, va... Exacto. Y es una renovación con bemoles, Fernando, porque habían establecido en China que los secretarios generales podían ejercer por 2 periodos. Y los periodos son de 5 años cada uno. Por lo tanto, todos los líderes anteriores, hasta Mao, habían estado a la cabeza del partido durante máximo 10 años. Y habían establecido que ese era el límite. Sin embargo, Xi Jinping va a romper esta tradición, lo cual es muy preocupante, y va a extender un periodo más, es decir, ya se prevé que él va a gobernar 5 años más, además de los 10 que ya ha gobernado. Y una vez que se ha quebrado ese límite y lo que equivale casi a un cambio constitucional, nada le impide un cuarto periodo o seguir indefinidamente. Y eso para ningún país sin duda es algo bueno. Sin embargo, él llega bastante fuerte a este 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que comienza oficialmente el próximo lunes, y allí él va a hacer valer, la gran campaña contra la corrupción, que siempre en China, con estas metáforas que los chinos adoran, la calificaron como contra tigres y moscas y tigres, con lo que quisieron decir, desde los más insignificantes hasta los más poderosos van a ser juzgados en caso de corrupción. Y efectivamente, China enfrentaba una situación de corrupción cuando Xi Jinping llega al gobierno en el 2012. La situación en China en cuanto a corrupción era extraordinariamente grave. Es decir, muchas cosas para conseguirla, había que coimear a los funcionarios, todo tenía códigos, había que, halagarlos, había que invitarlos a grandes banquetes así faraónicos. En fin, había una serie y por cierto, dinero, y muchos dirigentes del Partido Comunista se enriquecieron, pero de manera fenomenal. Y una de las cosas que se propuso Xi Jinping fue hacer esta campaña contra moscas y tigres, que le ha costado la carrera a muchos miles de funcionarios del partido y de funcionarios de la administración pública. Ahora, esta campaña, que fue muy exitosa y muy dura en un inicio, se ha ido debilitando y hoy día está más relativizada, pero aún así logró ciertos avances frente a un partido que se estaba deslegitimando a ojos de la población justamente por los niveles extraordinarios de corrupción a los que había llegado. Ese es una de las cosas que él va a tratar de hacer valer dentro del Congreso, en el cual participan más de 2.000 delegados, elegidos muy cuidadosamente. Esto no es una elección a la que se presenta cualquiera y la gente elige, sino que son cuadros bastante seleccionados que tienen una larga trayectoria en el partido y que en general está asegurada la lealtad. Por lo tanto, no es un evento del cual podamos esperar
grandes sorpresas. Y el otro gran éxito que va a exhibir Xi Jinping es la superación de la extrema pobreza. Y bueno, no hay duda que en ese terreno en China se han logrado avances muy significativos. Hay discusiones sobre qué es la extrema pobreza, como en todo el mundo. También en Chile discutimos cuáles son los umbrales de pobreza, cómo se define. También en China hay esa discusión, pero mirado desde el punto de vista de las definiciones del Fondo Monetario Internacional, efectivamente se ha superado la extrema pobreza en China. Todavía hay sectores más pobres y hay cierta pobreza, pero no hay duda, y eso uno lo ve, digamos, cada vez. Yo he visitado varias veces China y tú lo ves, pero de una visita a la otra el país ha cambiado, y en términos de muy positivo en cuanto al bienestar, a la construcción de infraestructura, la calidad de la vivienda, todo ha avanzado enormemente. Pero donde va a haber un debate importante, porque hoy hubo un incidente muy especial, que muy raras veces se da en Beijing. Apareció en un puente un letrero de tela que criticaba al gobierno por su tratamiento o cómo ha enfrentado el tema del COVID-19. Y eso hay que tener mucho coraje para poner ese lienzo en Beijing. Porque cuando hay un congreso del partido, no solamente se cierra China, se limita el número de visas que se entregan para visitar. Y Beijing pasa a ser, para hacer una alusión al Gran Palacio, pasa a ser una ciudad prohibida. Es decir, todas las personas que circulan, especialmente por Tiananmen, que es el corazón político del país, es decir, donde está el Congreso del Pueblo, las principales, digamos, el lugar más visitado de Beijing, justamente allí lo vemos, y a donde se realiza el Congreso, bueno, allí no se puede entrar con bebidas, con líquido, y la policía obliga a la gente a que tomen un sorbito, digamos, para verificar de que si dicen que es agua, es efectivamente agua, y si son otros líquidos, verifican qué es lo que es, y así sucesivamente. Hay una seguridad, pero extrema, absoluta. Sí, lo que el Partido Comunista Chino no podría tolerar, y el Estado chino, es un atentado en la Plaza Tiananmen mientras se está realizando el Congreso. ¿Y quién podría hacerle un atentado? Bueno, algunas de las minorías que están luchando por alguna mayor autonomía, o incluso algunos movimientos independentistas que en la periferia han realizado algunos atentados. Pero eso es muy difícil de llevar a cabo porque, como digo, Beijing se cierra completamente. Y este congreso se va a realizar a puerta cerrada, y nos vamos a enterar que este caballero que está sonriendo ahí y que aplaude va a ser el nuevo secretario general y presidente de China, y probablemente siga a cargo de la Comisión de Fuerzas Armadas, la Comisión Militar, y bueno, ahí he dado los tres pilares del poder. Hay un cuarto en el que él es muy influyente y que es determinante, quizás no tanto ahora porque él ya tiene un control muy amplio del poder, y es la Comisión de Propaganda. Comisión de Propaganda, esto es China, tiene más de 100.000 miembros, es decir, es enorme, enorme, y es la encargada de vehicular o de hacer conocer los lineamientos del partido a la población. Oye, hemos conversado muchas veces cuando hablamos de China y su rol en el mundo, de, llamémoslo así, muchas cosas que China, a ver, Occidente no lo soportaba tanto después de la Segunda Guerra Mundial, entre las dos grandes guerras. Hoy día hay una, no sé si eso fue diseñado así o no, pero incluso hablando de empresarios chilenos que tramitan con China y que son pero profundamente anticomunistas, se ha transformado en una maquila mundial, en una suerte de factoría a beneficio de
tanto productos terminados como partes de productos en una enorme gama tremendamente amplia de productos, de los cuales muchos empresas y los negocios en Occidente no pueden prescindir hoy. Y desde ese punto de vista tú escuchas muy poca crítica, si tú quieres, a China por parte del estamento económico. Entre otras cosas porque básicamente muchos de ellos dependen de China para su producción. Sí, bueno, entre otras cosas tú no escuchas quejas porque el que se queja pierde. Claro. Es decir, cualquier empresario que empiece a quejarse de las condiciones en China le va a resultar difícil seguir allí y, digamos, yo lo sé porque conozco empresarios que están instalados en China, es difícil trabajar en China, digamos, es muy conveniente de un punto de vista económico, pero, digamos, estás completamente sujeto a un alto grado de arbitrariedad por parte de las autoridades. Por ejemplo, tú arriendas o abres una empresa allá y de pronto no te tramitan ciertos documentos que tú requieres para operar y te dejan operar. Y es la técnica de las autoridades tenerte siempre algo, digamos, un elemento por el cual ellos te pueden suspender tus actividades. Y esa es la forma en que te mantienen ordenado, es decir, que no desafíes o no cuestiones a las autoridades. Y como grandes empresas hacen inversiones significativas, bueno, saben que siempre son vulnerables y que un Estado con el poder del Estado chino no se va a amilanar ni con una gran transnacional. Es decir, si a ellos por algún motivo no les conviene la presencia de esa industria, bueno, la pueden cerrar o le pueden hacer la vida imposible a un Estado todopoderoso. Y una de las cosas que se prevé que van a salir de este Congreso es una cierta regresión del rol de la industria privada, de los negocios privados y un fortalecimiento del rol del Estado en China. Y que China se está preparando, y esto forzada por Estados Unidos en gran medida, a una situación de mayor autarquía, es decir, de no tener que depender del exterior o depender lo menos posible, dado que Estados Unidos, sobre todo en esta batalla tremenda que están librando, me refiero a una batalla comercial, por cierto, por los chips, los cuales, digamos, los chips son un componente fundamental de cualquier medio moderno, automóviles, casi todo. Eso es lo que te iba a decir. Probablemente la forma más, yo te diría, idónea y efectiva para no criticar a los chinos por montones de cosas es cuando tú sabes de que tú tienes una empresa que compra en 10 algo que puedes vender en 50. Y desde ese punto de vista hay pocos países que te pueden dar ese beneficio, digamos. Exacto, y pocas empresas. Es decir, hay muchas empresas occidentales que la única manera, por lo menos en el pasado, de sobrevivir era a través de producir en China a costos mucho más bajos. Y uno ve en materia de electrodomésticos, es decir, muchas de las grandes firmas, de los grandes nombres de empresas occidentales, tú ves dónde está fabricado en China. Y son productos muy buenos, además. Sí, absolutamente. Y tremendamente competitivos en precio. De manera que, en ese sentido, es difícil saltarse a China y lo ha sido bastante en el pasado. Ahora, con la situación que se le genera con Estados Unidos y hasta cierto punto con la Unión Europea, esto puede cambiar hasta cierto punto. Sí. Pero, digamos, si tú miras, por ejemplo, Volkswagen, la empresa automotriz alemana, una de las más importantes del mundo. Bueno, la mitad de su venta de automóviles está en China. Mira. Volkswagen no puede salir de China y se acaba de asociar para la producción de baterías para automóviles eléctricos con China y se han asociado mitad y mitad. Y así como lo hace Volkswagen,
hay una cantidad, te podría leer una lista larguísima de industrias, grandes industrias occidentales que no estarían, no tienen viabilidad si no se asocian o no entran al mercado chino. Bueno, seguiremos atentos a lo que va a ser este nuevo Congreso y vamos a tu libro de día jueves, Raúl. ¿Cómo no? ¡Dale nomás! Sí, aquí está. De Carlos Gamerro, con 2 R, La jaula de los ONAS. Ahí está, de Alfaguara. Bueno, este es un libro muy interesante que he leído tantos libros sobre este tema, específicamente los ONAS. Ejercen un cierto tipo de hipnosis la situación de los ONAS. ¿Y cuál es la hipnosis? ¿Qué es lo que atrae tanto sobre ellos? Esta historia no es una historia... Bueno, lo que atrae es si hay un alma o hay un espíritu previo a la civilización. Es decir, las personas cuando nacen inocentes o nacen ya con ciertas predisposiciones. O, como piensan muchos, se corrompen, la sociedad los corrompe o los forma de una cierta forma. Es decir, los nativos, y en este caso los ONA, son una hoja en blanco y sobre ellos se puede escribir lo que uno quiera o tienen ya una predisposición. Y este fue el gran debate que tuvo Charles Darwin, el británico que desarrolló toda la teoría sobre la evolución humana, de dónde viene el ser humano y cómo se desarrolló, y él tuvo un debate muy amargo con Fitzroy. Fitzroy era el capitán de un bergantín que se llamaba Beagle, de ahí viene el canal de Beagle. Ahí viene el canal de Beagle. De ahí tomó el nombre. Bueno, el capitán del Beagle, Fitzroy, era un hombre muy religioso y él creía que el alma estaba dada por Dios y que era Dios el que determinaba el destino. Y por supuesto Darwin, un evolucionista puro, entró en choque frontal con Fitzroy y tuvieron una pelea de muchos años en que se agredieron mutuamente intelectualmente y finalmente Fitzroy terminó muy mal, con un suicidio, de manera que esta polémica ha estado presente mucho tiempo y los ONAS eran presentados, y así lo hizo Darwin en su escrito, como ya uno de los pueblos más primitivos. Es decir, y además... Entonces, perdón, estamos hablando de ONAS que se los lleva Darwin a Europa, ¿no? Exacto. No, y aquí entro... sí, Fitzroy se lleva a un par de ONAS a Inglaterra y trata de educarlo y los viste y los trae de vuelta para que conviertan al cristianismo a los ONAS que están residiendo en la Patagonia. Y bueno, allí Fitzroy cosecha el fracaso más absoluto, pero esa es otra historia. La historia de Gamerro es que, cómo los llevan a París, a la gran exhibición mundial de París en 1888. Y justamente en la tapa vemos la Torre de Eiffel, que en ese momento la estaban terminando para esa gran exhibición. Y llevan a estos ONAS como antropófagos, es decir, caníbales. Y comienzan a exhibir a estos caníbales. Y bueno, la historia trata de los sufrimientos, de la crueldad inconmensurable a la que son sometidos ya en el barco, los abusos que sufrieron y la situación absolutamente colonialista y, a los nativos era simplemente poderlos exhibir como fieras salvajes. Y hay varias novelas, varios libros que dan cuenta de esto. Y este es un libro bastante docto, bastante investigado, entretenido de leer. No diría que lo más entretenido que he leído sobre el tema de los ONAS. Hay otro que trata sobre uno de los ONAS que se llevan a Inglaterra
que le habían puesto de nombre Botón. Y era porque a la familia, el capitán que lo recogió de la canoa, le tiró un botón de regalo a guisa de pago por el niño que se llevaba, y Botón llegó, y es la historia de Botón en Inglaterra. Esta es la historia de este grupo de ONA en Francia, y qué ocurrió con ellos. Es muy interesante, está muy bien documentado, se ve que Gamerro investigó bien a fondo el tema, y a los que les interesen estos temas, por favor, es un libro que no deben perderse. Muy bien, Raúl, muchas gracias una vez más, que te vaya muy bien. Igual, hasta la próxima semana. Chao. Hacemos una pausa y volvemos.